El sol de la tarde caía sobre Polanco, el exclusivo barrio de Ciudad de México, donde residían las familias más adineradas del país. Verónica Mendoza, una mujer de 45 años, elegante y de porte distinguido, caminaba por los amplios pasillos de su mansión. Los tacones de sus zapatos de diseñador resonaban contra el mármol italiano, creando un eco que se mezclaba con el sonido de la fuente del jardín central. La mansión de los Altamirano Mendoza era conocida por ser una de las más imponentes de la zona, con su arquitectura contemporánea que mezclaba elementos tradicionales mexicanos con un diseño vanguardista. Fernando Altamirano, el esposo de Verónica, era uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo Latinoamérica. Verónica se detuvo frente al despacho de Fernando. La puerta estaba entreabierta y podía escuchar la voz de su marido hablando en inglés con alguien por teléfono. No era raro que Fernando tuviera llamadas de negocios a esas horas, pero algo en el tono de su voz llamó la atención de Verónica. Era un tono que conocía bien después de 20 años de matrimonio. Excitación apenas contenida. Yes, tomorrow, at the private hangar. Make sure she's ready. $1, as agreed. The paperwork must be perfect. Verónica frunció el ceño. ¿$1? ¿Ella? ¿Papeles? ¿De qué estaba hablando Fernando? Su esposo continuó la conversación, ahora bajando el volumen de su voz, lo que aumentó las sospechas de Verónica. Decidió no interrumpir y se alejó silenciosamente, su mente trabajando a toda velocidad. Esa noche, durante la cena en el comedor principal, Verónica observaba a Fernando mientras él revisaba documentos en su tablet. A sus 50 años, Fernando Altamirano seguía siendo un hombre atractivo. Alto, de cabello negro con algunas canas en las sienes que solo aumentaban su aire de autoridad, y con una sonrisa que podía encantar a cualquiera en una sala de juntas o en una habitación de hotel, pensó Verónica con amargura. ¿Cómo va el nuevo proyecto en Cancún?, preguntó Verónica rompiendo el silencio. Fernando levantó la vista de su tablet y sonrió. Excelente. La construcción va según lo previsto. El Hotel Altamirano Riviera Maya será el más exclusivo de la zona. ¡Qué bueno!, respondió Verónica tomando un sorbo de su copa de vino tinto. ¿Y tu viaje a Dubái la semana pasada? ¿Cerraste algún trato interesante? Por un instante, casi imperceptible para cualquiera que no conociera tan bien a Fernando como ella, Verónica notó un cambio en su mirada, un destello de culpabilidad, excitación. Todo salió como esperaba, contestó Fernando, volviendo a sus documentos. Tenemos nuevos inversionistas árabes interesados en expandir la cadena hacia el Medio Oriente. Verónica asintió y continuó cenando en silencio. Años de matrimonio con un hombre de negocios le habían enseñado a leer entre líneas, a detectar las pequeñas señales que indicaban cuando algo no cuadraba, y definitivamente algo estaba ocurriendo. Al día siguiente, Verónica decidió seguir a Fernando. Sabía que tenía una reunión temprano, pero luego, según su agenda a la que tenía acceso gracias a la asistente de Fernando, quien le debía más de un favor, tenía un asunto personal programado para las 11:00 am en un lugar no especificado. Verónica contrató a un chofer de confianza y siguió el Bentley de Fernando hasta el aeropuerto privado de Santa Fe. Desde una distancia prudente, observó cómo Fernando se reunía con un hombre de aspecto árabe, elegantemente vestido. Junto a ellos, una joven mujer que no tendría más de 25 años, permanecía con la cabeza ligeramente agachada. Llevaba ropa occidental pero conservadora y tenía un aire de fragilidad que contrastaba con la actitud dominante de los hombres. El corazón de Verónica latía con fuerza mientras observaba el intercambio. Fernando entregó algo al hombre, un sobre, probablemente con un solo billete de $1, y firmaron unos documentos. Luego, la joven mujer subió al auto de Fernando. Verónica sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Acaso Fernando había comprado a una mujer? ¿Era posible que su marido, uno de los empresarios más respetados de México, estuviera involucrado en algo tan repugnante como el tráfico de personas? Con manos temblorosas, Verónica tomó su teléfono y fotografió la escena lo mejor que pudo. Luego le pidió al chofer que la llevara de regreso a casa. Esa tarde, mientras Fernando estaba trabajando, seguramente instalando a su nueva adquisición en algún departamento discreto, Verónica se sentó en su habitación
y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza o desesperación, eran lágrimas de rabia, de indignación, de una furia fría que comenzaba a cristalizarse en un plan. Verónica sabía que podría divorciarse de Fernando, exponerlo públicamente, arruinar su reputación, pero eso no sería suficiente. No, Fernando merecía algo más elaborado, algo que lo destruyera completamente, algo que le diera a esa pobre mujer una oportunidad de libertad y a ella, Verónica, la satisfacción de la justicia. Con resolución, secó sus lágrimas y encendió su laptop. Era hora de investigar, era hora de planear, era hora de comenzar su venganza. Verónica Mendoza no era solo la esposa trofeo de un millonario. Antes de casarse con Fernando, había estudiado Derecho en la UNAM y trabajado brevemente en un bufete especializado en derecho corporativo. Aunque había abandonado su carrera para apoyar la de su marido, nunca dejó de mantenerse informada sobre los negocios de Fernando. Siempre había sido precavida. En los días siguientes al descubrimiento, Verónica investigó discretamente los movimientos financieros recientes de Fernando. Como su esposa, tenía acceso a algunas cuentas conjuntas, pero Fernando siempre había mantenido separadas sus finanzas empresariales. Sin embargo, Verónica tenía un as bajo la manga: Daniela Soto, la contadora principal de Hoteles Altamirano. Daniela y Verónica se habían hecho amigas años atrás, cuando Verónica descubrió que Fernando había intentado seducir a la joven contadora. En lugar de culparla a ella, Verónica le había ofrecido su apoyo, creando un vínculo de lealtad que ahora resultaba invaluable. «Necesito tu ayuda, Daniela», dijo Verónica durante su encuentro en un café discreto en La Condesa, «y necesito absoluta discreción». Daniela, una mujer seria de 30 y tantos años, con gafas de montura negra y cabello recogido en un moño apretado, asintió. «Sabes que puedes contar conmigo, Verónica. ¿Qué necesitas?» «Información sobre las finanzas de Fernando. Específicamente, necesito saber si ha habido movimientos inusuales últimamente, especialmente relacionados con sus contactos en Dubái». Daniela frunció el ceño. «Ha habido algo extraño. Fernando ha estado moviendo grandes cantidades a una cuenta offshore. Oficialmente es para el nuevo proyecto en Medio Oriente, pero la documentación no cuadra». «¿A qué te refieres?» «Los permisos de construcción que supuestamente justifican esas transferencias aún no han sido aprobados por las autoridades de Dubái. Es como si estuviera preparando dinero para algo más». Verónica sintió que las piezas comenzaban a encajar. «¿Y qué hay de un pago simbólico? $1 quizás?» La expresión de Daniela cambió sutilmente. «Hace 3 días hubo una transacción registrada por exactamente $1 a una empresa llamada Al-Fahim Enterprises». «¿Cómo lo supiste?» Verónica le contó a Daniela lo que había visto en el aeropuerto, omitiendo sus sospechas más graves sobre tráfico humano hasta tener más información. «Esto es muy serio, Verónica», dijo Daniela, visiblemente preocupada. «Si Fernando está involucrado en algo ilegal usando fondos de la empresa, todos podríamos estar en problemas. Por eso necesito tu ayuda. Necesito pruebas, documentos, cualquier cosa que demuestre que Fernando está usando la empresa para fines personales y legítimos». Daniela dudó un momento. «Estaría arriesgando mi trabajo. Te prometo que estarás protegida. De hecho», Verónica bajó la voz, «estoy considerando tomar medidas legales contra Fernando y necesitaré una nueva administración para la empresa cuando todo termine. Alguien de confianza». Los ojos de Daniela se iluminaron con comprensión. La oferta implícita era clara: ayuda ahora y tendrás un futuro asegurado cuando Fernando caiga. Con la ayuda de Daniela, Verónica comenzó a recopilar evidencia sobre las irregularidades financieras de Fernando, pero aún necesitaba más información sobre la misteriosa mujer árabe. A través de sus contactos sociales, Verónica averiguó que Fernando había rentado un lujoso departamento en Lomas de Chapultepec. Usando la excusa de una donación para una obra benéfica, logró hablar con el administrador del edificio, quien le confirmó que una sobrina de Fernando se había mudado recientemente. Verónica decidió que era hora de conocer a esta sobrina. Se presentó en el edificio un día que sabía que Fernando estaría en una reunión de negocios en Monterrey. Con un ramo de flores y su mejor sonrisa, convenció al portero de que la dejara subir para darle una sorpresa a la recién llegada familiar de su esposo. La joven que abrió la puerta era aún más hermosa de cerca.
Tenía grandes ojos oscuros, piel aceitunada y cabello negro que caía en ondas sobre sus hombros. Parecía desconcertada al ver a Verónica. «Hola, soy Verónica Altamirano», se presentó con calma, la esposa de Fernando. El rostro de la joven palideció. Lo siento, no sé». «No te preocupes», dijo Verónica en un tono suave. «No estoy aquí para causarte problemas, solo quiero hablar». La joven, que se presentó como Amira, finalmente la dejó entrar. El departamento estaba lujosamente amueblado, pero tenía un aire impersonal, como una habitación de hotel cara. «¿Sabes quién soy realmente?», preguntó Verónica una vez sentadas en la sala. Amira bajó la mirada. «El señor Fernando dijo que tenía una esposa, pero que ustedes tenían ¿cómo se dice? Un matrimonio abierto». Verónica contuvo su indignación. «Eso no es cierto, Amira. Fernando te mintió, pero no estoy enojada contigo. Quiero ayudarte». Poco a poco, la historia de Amira salió a la luz. Proveniente de una familia empobrecida en las afueras de Dubái, había conocido a Fernando durante uno de sus viajes de negocios. Él le había prometido ayudarla a venir a México para estudiar y trabajar, pero una vez aquí, las cosas habían cambiado. Su pasaporte había desaparecido, y Fernando le había explicado que debía quedarse en el departamento y estar disponible para él. «¿Te obligó a firmar algún documento?», preguntó Verónica, sospechando lo peor. Amira asintió lentamente. «Muchos papeles. No entendía todo. Dijo que era para mi visa, para mi permiso de trabajo. ¿Sabes qué decían esos documentos realmente?». «No, estaban en español. Él traducía para mí». Verónica sintió que su sangre hervía, pero mantuvo la compostura. «Amira, creo que Fernando puede haberte engañado de formas que ni siquiera imaginas, pero voy a ayudarte, y juntas vamos a hacer que pague por lo que ha hecho». Cuando Verónica salió del departamento 2 horas después, tenía un nuevo aliado en su plan de venganza y una comprensión más clara del alcance de la depravación de Fernando. Lo que había descubierto iba más allá de una simple infidelidad. Era explotación, posiblemente tráfico humano, y definitivamente fraude corporativo, ya que Fernando estaba usando fondos de la empresa para sus esquemas personales. Esa noche, mientras Fernando llamaba desde Monterrey para decirle que se quedaría un día más por negocios, Verónica sonrió al teléfono. «Tómate tu tiempo, cariño», respondió con dulzura. «Todo está perfectamente bajo control aquí». Y vaya que lo estaba. El plan de Verónica comenzaba a tomar forma, y Fernando no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. El plan de Verónica se desarrollaría en 3 fases: documentación, manipulación y destrucción. Cada paso debía ejecutarse con precisión, sin dejar margen para errores. La primera fase ya estaba en marcha. Con la ayuda de Daniela, Verónica había recopilado evidencia suficiente para demostrar que Fernando estaba desviando fondos de la empresa para fines personales. Los registros mostraban transferencias sospechosas, gastos no justificados y, lo más incriminatorio, documentos que sugerían que Fernando había utilizado influencias y sobornos para facilitar la entrada de Amira al país. Pero Verónica necesitaba más. Necesitaba evidencia irrefutable de que Fernando había comprado a Amira. Por ello, contrató discretamente a un investigador privado, Javier Montero, un ex policía federal con contactos en inmigración. «Necesito todo lo que pueda encontrar sobre esta transacción», le dijo Verónica, entregándole la información sobre Al-Fahim Enterprises y la fecha de llegada de Amira. «Y sobre todo, necesito saber exactamente qué decían esos documentos que Fernando hizo firmar a la chica». Javier, un hombre de pocas palabras y muchos recursos, asintió. «Denme una semana». Mientras tanto, Verónica pasó a la segunda fase, manipulación. Esta parte requería un equilibrio delicado entre presionar a Fernando y mantenerlo en la ignorancia de sus verdaderas intenciones. Comenzó a mostrar un interés inusual en los negocios de su esposo, pidiendo detalles sobre el proyecto de Dubái que supuestamente justificaba las transferencias de dinero. «Me encantaría visitar Dubái», le dijo durante una cena. «Quizás podríamos ir juntos la próxima vez que tengas que reunirte con los inversionistas árabes». Fernando casi se atragantó con su vino. «No creo que sea buena idea, querida. Son reuniones muy técnicas, te aburrirías». «Oh, pero podría conocer la ciudad mientras tú trabajas. Incluso podría ayudarte a establecer contactos sociales. Sabes que se me da bien eso».
El nerviosismo de Fernando era palpable. Ya veremos. Por ahora el proyecto está en etapas iniciales. Verónica sonrió, sabiendo que había plantado la primera semilla de inquietud. Los siguientes días, Verónica intensificó su estrategia. Le pidió a Daniela que accidentalmente incluyera algunos detalles sobre las transferencias a Dubái en informes que Fernando revisaría, creando la ilusión de que la información comenzaba a filtrarse. Al mismo tiempo, Verónica se aseguró de que Amira estuviera segura y bien informada. Le consiguió un teléfono nuevo, no rastreable por Fernando, y la puso en contacto con una abogada especializada en derechos humanos y migración. «No haremos nada sin tu consentimiento», le aseguró Verónica durante una de sus visitas secretas, «pero quiero que entiendas tus opciones». Amira, quien inicialmente había estado temerosa, comenzaba a mostrar determinación. «Quiero justicia», dijo, «y quiero mi libertad». Una semana después, Javier regresó con un informe detallado y una expresión sombría. «Es peor de lo que pensábamos», dijo, entregándole una carpeta a Verónica. «Los documentos que firmó la chica son esencialmente un contrato de servidumbre. Fernando la compró legalmente según las leyes de ciertos estados del Golfo, pero eso no tiene validez aquí en México. Es una forma sofisticada de tráfico humano». Verónica sintió que su resolución se fortalecía. ¿Y qué hay de las transferencias? El dinero iba a parar a cuentas personales de varios funcionarios en Dubái, no a proyectos hoteleros. Su esposo estaba construyendo una red de influencias para facilitar negocios dudosos, no solo el traslado de Amira. Ahora Verónica tenía todas las piezas. Era hora de la fase 3, destrucción. Con la evidencia reunida, Verónica podría haber ido directamente a las autoridades, pero eso no garantizaba una justicia completa. Fernando tenía demasiados contactos, demasiada influencia. No, necesitaba acorralarlo, forzarlo a incriminarse aún más. Utilizando sus conocimientos de derecho corporativo, Verónica diseñó un complejo esquema financiero. Con la ayuda de Daniela, creó una empresa fantasma que aparentemente ofrecía a Fernando una oportunidad de inversión irresistible en Oriente Medio. La trampa estaba en que, para participar, Fernando tendría que transferir fondos a través de los mismos canales sospechosos que ya había utilizado, pero esta vez, Verónica se aseguraría de que hubiera ojos vigilantes. A través de contactos en el mundo empresarial, hizo correr el rumor de que autoridades financieras internacionales estaban investigando transacciones sospechosas entre México y varios países del Golfo. La paranoia comenzó a afectar a Fernando. Verónica lo notaba más irritable, más distraído. Sus visitas a Amira se volvieron menos frecuentes y comenzó a preocuparse visiblemente por sus negocios en Dubái. El golpe maestro llegó cuando Verónica, a través de un contacto en un importante periódico financiero, hizo publicar un artículo sobre empresarios mexicanos involucrados en esquemas financieros cuestionables en Medio Oriente. El artículo no mencionaba a Fernando directamente, pero incluía suficientes detalles para que él se sintiera aludido. Esa noche, Fernando llegó a casa pálido y descompuesto. «¿Has visto esto?», preguntó mostrándole el artículo en su tablet. Verónica fingió sorpresa. «¿Qué escándalo? ¿Crees que afecte tus negocios en Dubái?» «No, no lo sé», respondió Fernando, pasándose una mano por el cabello. «Tengo que hacer algunas llamadas». Durante los días siguientes, Fernando entró en un frenesí de actividad, intentando cubrir sus huellas. Sin saberlo, cada movimiento lo incriminaba más, ya que Verónica y su equipo documentaban meticulosamente todas sus acciones. Finalmente, cuando Fernando estaba a punto de transferir una suma considerable a la empresa fantasma creada por Verónica, ella dio el golpe final. Una tarde, mientras Fernando trabajaba en su despacho, Verónica entró con una carpeta en las manos. «Tenemos que hablar», dijo con voz calmada. Fernando levantó la vista, irritado por la interrupción. «Ahora no, Verónica. Estoy ocupado. Es sobre Amira». El rostro de Fernando se transformó. Primero sorpresa, luego miedo, finalmente una furia controlada. «No sé de qué hablas. Por favor, Fernando, no insultes mi inteligencia». Verónica abrió la carpeta y comenzó a colocar documentos sobre el escritorio. «Tengo todo. Las transferencias a Dubái, los contratos fraudulentos, el acuerdo de $1 con Al-Fahim Enterprises. Sé que compraste a Amira como si fuera mercancía». Fernando se levantó,
su rostro contorsionado por la rabia. «Estás loca. No puedes probar nada». «No». Verónica sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Era la voz de Fernando, hablando con un contacto en Dubái, discutiendo explícitamente los términos de la adquisición de Amira. Fernando se desplomó en su silla, derrotado. «Esto es lo que va a pasar», dijo Verónica con voz firme. «Vas a firmar estos documentos. Uno transfiere el 60% de tus acciones en Hoteles Altamirano a mi nombre. Otro establece un fideicomiso para Amira, garantizando su educación y bienestar. El tercero es tu renuncia como CEO de la empresa». «Me estás arruinando», murmuró Fernando. «No, tú te arruinaste solo. Yo solo estoy asegurándome de que pagues por ello». «¿Y si me niego?». Verónica sonrió fríamente. «Entonces toda esta evidencia irá directamente a la Fiscalía, a la prensa y a las autoridades internacionales. Tráfico humano, fraude corporativo, evasión fiscal. ¿Cuántos años crees que pasarías en prisión?». Fernando miró los documentos, luego a Verónica. En sus ojos, ella pudo ver el momento exacto en que comprendió que había perdido. Sin decir palabra, tomó un bolígrafo y comenzó a firmar. 6 meses después, la vida de todos los involucrados había cambiado drásticamente. Fernando Altamirano, otrora poderoso magnate hotelero, vivía ahora en un modesto departamento en Coyoacán. Su imperio se había reducido a una participación minoritaria en la empresa que él mismo había fundado, y su reputación en los círculos empresariales había quedado irremediablemente dañada. No había enfrentado cargos criminales. Verónica había decidido que la humillación pública y la ruina financiera eran castigo suficiente, pero vivía con el constante temor de que, si intentaba reconstruir su poder o vengarse, la evidencia en su contra saldría a la luz. Hoteles Altamirano, ahora bajo el liderazgo de Verónica como presidenta del consejo, y Daniela Soto como CEO, había implementado una reestructuración completa. La empresa había cortado todos los vínculos con negocios dudosos en el extranjero y establecido nuevas políticas de transparencia y responsabilidad social corporativa. En una mañana fresca de primavera, Verónica se encontraba en la terraza de un café en la colonia Roma. Frente a ella, Amira lucía completamente transformada. Ya no era la joven asustada y sumisa que había conocido meses atrás. Ahora vestía con confianza, hablaba español con fluidez, gracias a clases intensivas, y sus ojos brillaban con determinación. «Recibí la carta de aceptación», anunció Amira con orgullo, mostrando un documento con el membrete de la Universidad Iberoamericana. «Comenzaré los estudios de Relaciones Internacionales el próximo semestre». Verónica sonrió genuinamente. «Felicidades, Amira. Lo has conseguido por mérito propio». Era cierto. Aunque Verónica había proporcionado los recursos a través del fideicomiso, Amira había trabajado incansablemente para regularizar su situación migratoria, aprender español y prepararse para los exámenes de admisión universitarios. «No lo habría logrado sin tu ayuda», dijo Amira tomando la mano de Verónica. «Me salvaste la vida». «Nos salvamos mutuamente», respondió Verónica. «Tu valentía me dio la fuerza para enfrentar la verdad sobre mi matrimonio y tomar el control de mi vida». Después de la caída de Fernando, Verónica había tenido que lidiar con el escándalo social. Algunos de sus supuestos amigos la habían abandonado, incómodos con la forma en que había traicionado a su esposo. Otros se habían acercado por puro morbo o interés en su recién adquirido poder empresarial. Pero Verónica había descubierto quiénes eran sus verdaderos aliados y había formado nuevas y significativas relaciones basadas en el respeto mutuo. «¿Has sabido algo de Fernando?», preguntó Amira con cautela. Verónica negó con la cabeza. «No directamente. Sé que está intentando reconstruir su vida. Ha comenzado a trabajar como consultor para una pequeña cadena hotelera. Nada comparable con lo que tenía antes. Pero es un comienzo. ¿No temes que intente vengarse? Sabe que sería contraproducente. Además», Verónica sonrió levemente, «ya no le temo a Fernando, ni a él ni a nadie». Era cierto. El proceso de desenmascarar a Fernando y recuperar el control de su vida había transformado a Verónica, había redescubierto sus propias capacidades, su valor y su determinación. «La semana que viene presento mi proyecto en la fundación», comentó Verónica, cambiando de tema. «Un programa para ayudar a mujeres migrantes vulnerables
a encontrar oportunidades legítimas de trabajo y educación en México. El proyecto era la forma en que Verónica canalizaba su experiencia en algo positivo. Utilizando parte de los recursos de Hoteles Altamirano, había creado una fundación dedicada a combatir el tráfico humano y apoyar a las víctimas. «Me gustaría colaborar cuando termine mis estudios», dijo Amira. «Creo que mi experiencia podría ayudar a otras mujeres en situaciones similares». «Serías una adición invaluable al equipo», respondió Verónica con sinceridad. Mientras disfrutaban de su café, Verónica reflexionó sobre el camino recorrido. Lo que había comenzado como un acto de venganza personal se había transformado en algo mucho más significativo. Su confrontación con Fernando no solo había expuesto la corrupción de un hombre, sino también un sistema que permitía la explotación de personas vulnerables. Al mirar a Amira, Verónica sintió una profunda satisfacción. No era la satisfacción mezquina de haber arruinado a Fernando, sino la satisfacción trascendente de haber creado algo positivo a partir de una situación terrible. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo Verónica, mientras observaba el bullicio de la ciudad a su alrededor. «Fernando realmente pagó solo $1 por ti, pensando que estaba haciendo un gran negocio, pero al final ese dólar le costó todo, su fortuna, su reputación, su poder». Amira sonrió. «Y a cambio, tú y yo ganamos nuestra libertad. Creo que fue el mejor dólar jamás gastado». Verónica levantó su taza en un brindis silencioso. «Por los nuevos comienzos», dijo. «Por los nuevos comienzos», respondió Amira. Mientras el sol de Ciudad de México bañaba la terraza del café, dos mujeres que habían sido unidas por las circunstancias más oscuras compartían un momento de genuina esperanza. La vida continuaría con sus desafíos, pero ambas sabían que, pasara lo que pasara, tenían la fuerza para enfrentarlo. Y en algún lugar de Coyoacán, un hombre llamado Fernando Altamirano seguía preguntándose cómo un negocio de $1 había terminado costándole todo lo que valoraba.